todos y todas. Vamos a partir nuestra clase de hoy. Buenos días. Nuestra clase número 8, ya hoy miércoles 25 de agosto. Como siempre, cualquier duda, consulta o pregunta la pueden ir haciendo por el micrófono o por el chat. No se vayan quedando con las dudas. Hoy vamos a partir viendo lo que se llama el anillo cociente. Para eso tenemos que recordar algunas definiciones y cosas que hicimos en el curso de estructuras 1. Entonces vamos empezando. Primero voy a recordar la definición de una relación de equivalencia. Entonces, una relación de equivalencia es una relación entre los elementos de un conjunto A que denotaremos por colita de chancho y cumple las siguientes tres condiciones. La primera condición, dado una en A, se tiene que la relación es reflexiva o refleja si A está relacionado con A. Eso es lo primero que tiene que cumplir una relación de equivalencia. Ser reflexiva o reflejar, que eso quiere decir que todo elemento tiene que estar relacionado consigo mismo. Recordar que cuando uno da una relación, define qué significa estar relacionado. Significa que la suma pasa esto, o que la resta cumple esto, o que el producto está en tal conjunto. Eso significa el dar la colita de chancho. Nos van a decir qué significa que dos elementos estén relacionados, qué tienen que cumplir. También la segunda condición es que sea simétrica. Para eso tenemos dados un A y un B en A, se tiene que la relación es simétrica si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Eso significa que sea simétrica. Si el A está relacionado con B, entonces hay que probar que el B también está relacionado con el A. Y finalmente nos faltaría que sea transitiva. La transitividad dice que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, el A y el C también están relacionados. Entonces, para los que acaban de llegar, el día de hoy, hola a todos, vamos a ver un poco sobre el anillo cociente. Para hablar del anillo cociente, tenemos que recordar el concepto de relación de equivalencia, porque ahí vamos a hablar de que las clases van a estar relacionadas si pasa tal cosa, si los elementos van a estar relacionados si ocurre tal cosa, y eso nos va a dar origen a las clases de equivalencia. Entonces, primero tenemos que partir de lo básico, recordando qué es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia es una relación que hacemos sobre los elementos de un conjunto llamado A, que siempre la llamamos como esta colita de chancho, y tiene que cumplir tres condiciones: ser reflexiva, ser simétrica y transitiva. Cuando se cumple eso, tenemos que es una relación de equivalencia. Ser reflexiva significa que todo elemento tiene que estar relacionado consigo mismo, es decir, A está relacionado con A. Que sea simétrica significa que si yo estoy relacionado contigo, tú estás relacionado conmigo. Es decir, si A está relacionado con B, entonces B también está relacionado con A. Y finalmente, que sea transitiva. Dados un A,
un B y un C en A, se tiene que la relación es transitiva si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Es decir, que si A está relacionado con un B, que a su vez ese está relacionado con otro, el primero y el último también tienen que estar relacionados. Al cumplirse estas tres condiciones, hablamos que esta relación, llamada colita de chancho, es una relación de equivalencia. Hasta aquí. Antonella, Bárbara, Catalina, Constanza, Gabriela, Nadia, Pablo, Sebastián. ¿Estamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Todo bien. Así que acabamos de recordar lo que es una relación de equivalencia. Tiene que ser reflexiva, es decir, A está relacionado con A. Tiene que ser simétrica, si A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. Y tiene que ser transitiva. Si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Vamos a ver distintos ejemplos. Algunos matemáticos y otros que podemos ver quizá un poco más en nuestra cotidianidad. Primero, la relación de paralelismo de rectas es una relación de equivalencia. Entonces, nosotros podemos decir que dos rectas son paralelas si son la misma, o sea, si tienen infinitos puntos de intersección o no tienen puntos de intersección. Por lo tanto, la recta A siempre va a ser paralela consigo misma, porque tienen infinitos puntos de intersección. Por lo tanto, va a ser reflexiva. Si la recta A es paralela con la recta B con la recta A también son paralelas, por lo tanto es simétrica. Y si la recta A es paralela con una recta B, y a su vez la B es paralela con una recta C, la recta A y la recta C son paralelas. Por lo tanto, la relación de paralelismo es una relación de equivalencia, pero la relación de perpendicularidad no lo es. Por ejemplo, una recta no es perpendicular a sí misma. O si yo tengo que la recta A es perpendicular con la B y la B es perpendicular, por ejemplo, con la C, la A y la C no son perpendiculares. Por lo tanto, la relación de paralelismo es una relación de equivalencia, pero la de perpendicularidad no lo es. También tenemos una que utilizamos bastante el semestre anterior, que daba origen a estos NZ, a las clases de los enteros módulo n. Entonces, sean A y B números enteros, sobre este conjunto vamos a definir una relación. Y n, un número en Z más fijo. En Z definimos la siguiente relación. Vamos a decir que A está relacionado con B si solamente si la resta entre ellos es algún múltiplo de n. Si solamente si A menos B es igual a un NQ para algún n que está, para algún Q, porque el n es fijo, que está en Z. Entonces vamos a decir que están relacionados si su diferencia es un múltiplo de n. Y esta que está acá es una relación de equivalencia. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer esa demostración
para recordar un poco cómo se prueba. Entonces, demostraremos que es una relación de equivalencia. Que es una relación de equivalencia. Primero tenemos que demostrar que es reflexiva. Saqué un poco la cámara porque el internet se pega a esta hora de antes de las 10. Como que pasa todos los días a la misma hora. Entonces vamos a probar que la relación que está acá es una relación de equivalencia. Aquí lo estamos haciendo para un n fijo. Entonces esta demostración se puede hacer para los múltiplos de 2, de 3, de 4, de 5 y así sucesivamente. La vamos a hacer de manera general, para cualquier n. Entonces, primero tenemos que mostrar que es reflexiva. Entonces primero vamos a probar que es reflexiva. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que mostrar que A está relacionado con A. Eso significa que tiene que ser un múltiplo de N. Entonces, voy a cerrar el PowerPoint un momento. Vamos a volver a compartir. Ahí sí. Entonces, la relación es reflexiva. A está relacionado con A, pues cuando nosotros lo restamos, eso nos da 0. Y 0 es múltiplo de n, porque lo puedo escribir como n por 0. Es decir, estamos tomando el q como 0. Es por eso que la relación es reflexiva, porque al restar los términos, el primero con el segundo, nos da un múltiplo de n. Vamos a ver que sea simétrica. Ahí tenemos que mostrar que si A está relacionado con B, entonces el B está relacionado con A. Así que vamos. Si A está relacionado con B, eso significa que A menos B, que el primero menos el segundo, es un múltiplo de N. Es igual a NQ para algún Q en Z más. Entonces voy a multiplicar por menos 1 esta ecuación. Entonces, multiplicando la ecuación anterior por menos 1, me quedaría B menos A es igual a N por menos Q. Y ahí podemos ver que el B está relacionado con el A, porque el B menos A es un múltiplo de N. Aquí con este menos Q. Entonces lo vamos a escribir en la otra diapo. Así, el B está relacionado con el A. Porque la resta de ellos, el primero menos el segundo, nos da un múltiplo de N. Entonces aquí en el paréntesis usamos el menos 1. Entonces ahí se ve que es un múltiplo de N. Y nos falta que sea transitiva. Ahí tenemos que si A está relacionado con B, eso significa algo, B está relacionado con C, eso significa algo, hay que probar que A está relacionado con C, con lo que tenemos. Entonces vamos con la tercera, que sea transitiva. Entonces, si
A está relacionado con B, esto nos dice que A menos B es un múltiplo de N para algún Q en Z. Y además, si el B está relacionado con el C, esto significa o nos dice que el primero menos el segundo es un múltiplo de N para algún T en Z. Si la sumamos, sumando, nos va a quedar que A menos C, porque los B se van a cancelar, es igual a N por Q más T, donde este que está acá es un entero. Entonces, A menos C es un múltiplo de N. Y esto significa que A está relacionado con C, porque el primero menos el segundo nos da un múltiplo de N. Así, colita de chancho es una relación de equivalencia en Z. Hasta aquí. Antonella, Bárbara, Belcham, Catalina, Pablo, Rodrigo, Sergio, Michelle, ¿vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, definimos lo que es una relación de equivalencia sobre un conjunto. Tiene que cumplir 3 propiedades. Y ya hemos dado 2 ejemplos. La relación de paralelismo entre rectas y, por ejemplo, sobre los enteros, que la diferencia sea un múltiplo de n, también es una relación de equivalencia. Ahora vamos a hacer otra. Por ejemplo, podemos decir, en el conjunto A, que lo voy a definir como todos los estudiantes del curso, ese va a ser nuestro conjunto A, todos los estudiantes del curso Estructuras 2, podemos definir la relación de equivalencia que es: dos estudiantes van a estar relacionados si solamente si A y B están el mismo mes de cumpleaños. Entonces podemos definir esa relación, que es una relación de equivalencia, porque una persona del curso, para que quede claro, A y B son estudiantes del curso. Una persona del curso puede estar de cumpleaños en mayo y va a estar relacionado consigo mismo porque están de cumpleaños en mayo. Si una persona A está de cumpleaños en junio y está relacionado con la persona B, significa que ambos están de cumpleaños en junio. Entonces el B también va a estar relacionado con el A. Y también se cumple la transitividad. Entonces estar el mismo mes de cumpleaños nos permite a nosotros formar una relación de equivalencia sobre el curso Estructuras 2. El semestre pasado hicimos que estaban relacionados y estaban el mismo día. Eso también nos da una relación de equivalencia. Otra relación podría ser que miden lo mismo o que calzan el mismo número en los zapatos, por ejemplo. Eso también nos daría una relación de equivalencia sobre el mismo conjunto, que son todos los estudiantes del curso Estructuras 2. Entonces, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? ¿Alguien se perdió? Entonces, después, cada vez que uno tiene una relación de equivalencia, puede definir lo que son las clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, sea A un conjunto no vacío y colita de chancho una relación de equivalencia sobre A, como las que vimos anteriormente, y A un elemento fijo de este conjunto. Entonces nos estamos dando una chiquitita. El conjunto de todos los elementos de A
relacionados con él, se van a denominar una clase de equivalencia de este A pequeño con respecto a esta relación. Y se denota de esta forma. La clase CL de clase de equivalencia, donde ponemos la colita de chancho, de este elemento A, o también podemos simplemente hablar de la clase de A con la línea que está arriba, que esa es la que más utilizamos cuando usamos la relación de equivalencia 2. La de los enteros, módulo n. Que su diferencia sea un múltiplo de n, ahí siempre usamos la rayita arriba. ¿Y quiénes están ahí? ¿Cómo se define esa clase? Como todos los B en el conjunto que están relacionados con él. Y al elemento A, yo lo voy a llamar el representante de la clase de equivalencia. Porque recordar que en la clase van a estar todos los que están relacionados con él. Pero al A lo llamo el representante de esa clase. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 2, que nosotros vimos, podemos hablar de las clases en general. Por ejemplo, la clase de un elemento A van a ser todos los B en Z, tal que A esté relacionado con B. ¿Y qué significaba esa relación en el ejemplo 2? Recordad, dos elementos estaban relacionados, si solamente si, su resta era un múltiplo de n, donde el Q era algún elemento en Z. Por lo tanto, la clase del A para esa relación de equivalencia van a ser todos los B en Z, tal que esta resta sea un múltiplo de n para algún Q en Z. Por ejemplo, en el ejemplo 3, la clase ahí de equivalencia de un elemento van a ser todos los B en el conjunto A, donde ese conjunto son los estudiantes del curso, tales que A y B están relacionados. ¿Y qué significa estar relacionado ahí? Tener el mismo mes de cumpleaños. Entonces, donde acá el B son los estudiantes del curso, ¿y qué significa estar relacionado? Que B tiene el mismo mes de cumpleaños que A. Tiene el mismo mes de cumpleaños que A. Ahí. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Catalina, Belchan, Bárbara, Antonella, Michelle, Gabriela, Esteban, Deney, Danae, Sergio, Rodrigo, ¿todo bien hasta aquí? Todo súper perfecto. Entonces, quiero ejemplificar un poco más. Si algunos de ustedes me mandan su mes de cumpleaños por el chat, sería bastante bueno. Mientras tanto, ustedes copian para que hagamos una clase. Ya, tengo junio, julio, ya no se repite, mayo, septiembre, noviembre, julio. Somos más de 12, así que sí o sí, tendría que repetirse un mes. Ya, aquí tengo 2 febreros, muchos febreros, ya. Vamos a usar febrero. Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo un poco más, el tercero, marzo. Así que voy a tomar como representante de la clase a Pablo, que es el que estoy viendo ahí en el chat. Entonces vamos a definir la clase de Pablo bajo la relación de equivalencia de estar el mismo mes de cumpleaños, que lo podemos escribir así como CL con la colita de chancho Pablo, o simplemente Pablo con una línea arriba. ¿Quiénes van a estar ahí? Todos los estudiantes de estructuras 2 que estén relacionados con Pablo. Es decir, que Pablo esté relacionado con ellos. Y aquí en esta clase obviamente va a estar Pablo, porque como la relación es reflexiva, Pablo está relacionado consigo mismo. Ambos están de cumpleaños el mismo mes, que es febrero. Pero también está Rodrigo. Él también está relacionado con Pablo porque está en el mismo mes de cumpleaños. Pero también está, si bajo aquí, Sergio, que también está en febrero.
y de los que mandaron ahí tenemos a ellos 3. Entonces ahí tendríamos la clase de Pablo. Pero tiene más elementos esa clase, Rodrigo y Sergio. Pero decimos que Pablo es el representante. Ojo aquí, como Pablo está relacionado con Sergio, las clases de ellos son iguales. Tienen la misma clase. ¿Por qué? Si yo calculo ahora la clase de Sergio, ahí va a estar obviamente Sergio, porque él consigo mismo tiene el mismo mes de cumpleaños, que es febrero, pero también está relacionado con Pablo, porque si Pablo está relacionado con Sergio, Sergio está relacionado con Pablo. Pero también está Rodrigo, porque si Pablo está relacionado con Rodrigo y Pablo está relacionado con Sergio, Sergio y Rodrigo también están relacionados. Por lo tanto, el que dos elementos estén relacionados significa que tienen la misma clase. Es decir, si A está relacionado con B, se cumple que la clase de A es igual a la clase de B. Y aquí estoy usando la notación de clase con línea arriba. Lo voy a escribir aquí por si hay dudas. Clase de A igual a la clase de B. Eso es muy importante. Entonces hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Todo claro con el ejemplo? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Y lo mismo podemos hacer con las clases de los enteros módulo n, que al final ahí las clases nos van a quedar todo lo que sobra al dividir por n, que puede ser 0, 1, 2, hasta el último resto, que sería n-1. Pero aquí ya lo estamos ejemplificando con el ejemplo de estar el mismo mes de cumpleaños, con esa relación de equivalencia. Entonces vamos. Al tener una relación de equivalencia sobre un conjunto, el que nosotros queramos, vamos a determinar una partición del conjunto, que va a venir dada por el conjunto cociente, que lo vamos a llamar A/la clase, perdón, A/la relación de equivalencia, que este conjunto cociente va a estar constituido por todas las clases de equivalencias que determinan la relación. Entonces, esto de acá voy a hacer un ejemplo. Voy a fijar un n, le voy a dar un valor, por ejemplo 5, n va a ser 5, y voy a tomar como relación de equivalencia en z, que A está relacionado con B si solamente si la resta de ellos es un múltiplo de 5 para algún q en z. Nosotros vamos a poder dividir a los enteros en 5 clases, donde vamos a tomar sus representantes, que está la clase del 0, que son todos aquellos que al dividir por 5 sobra 0, está la clase del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. En esas clases tenemos muchos números, de hecho infinitos. En la clase del 0 van a estar todos los b números enteros, tal que el 0 está relacionado con el b. ¿Qué significa que estén relacionados? Que la resta entre ellos me da un múltiplo de 5. Entonces ahí va a estar el 0, va a estar el 5, el menos 5, el 10, el menos 10 y etcétera. Aquí van a estar todos los números de la forma 5z. Aquí van a estar todos los 5z más 1, como el 6, como el 11. Acá todos los 5z más 2, 5z más 3 y 5z más 4. Pero nosotros elegimos un representante de todos esos que hay ahí. En la clase del 0 tenemos muchos números, pero elegimos el 0 como representante de esa clase. Si yo calculo la clase del 5, me voy a dar cuenta que es la misma que la clase del 0, porque al estar relacionados, dan la misma clase. Entonces, ¿yo aquí qué tengo? Un conjunto Z y una relación de equivalencia. Eso a mí me va a dar una partición del conjunto Z, que es una partición, dividirlo, como está aquí, donde acá lo dividimos en 5 clases, que son disjuntas. Eso es importante.
Si la clase del 0 es distinta a la clase del 1, es distinta a la clase del 2, es distinta a la clase del 3 y es distinta a la clase del 4. Quedan disjuntas. La unión de todas esas clases nos da el conjunto Z. Y después podemos armar el conjunto cociente. ¿Y quién está en el conjunto cociente? Todas las clases de equivalencia. Por ejemplo, acá, si yo hago Z sobre esta relación, la de los múltiplos de Z, voy a obtener que ese conjunto cociente está conformado por todas estas clases, es decir, por la clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. Después, un poquito más avanzado en la clase de hoy, a ese conjunto cociente queremos darle una estructura de anillo. Tomando al Z como es un anillo, queremos darle a este conjunto cociente una estructura de anillo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un conjunto con una relación de equivalencia, nosotros podemos hablar del conjunto cociente, que es mi conjunto cocientado con esta relación. ¿Y quiénes son los elementos que están en ese conjunto? Las clases que nosotros podemos formar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos al curso y lo cocientamos con la relación de que van a estar relacionados si está en el mismo mes de cumpleaños, si A está el mismo mes que B de cumpleaños, vamos a tener sí o sí ahí la clase de Pablo, que era el que estaba en febrero. Pero también vamos a tener otra clase, la de Gabriela, que estaba en marzo, la de Deney, que estaba en octubre de cumpleaños. Y así sucesivamente. La de Belcham, que estaba en noviembre, la de Bárbara, que estaba en septiembre, la de Esteban, que estaba en mayo. Y ahí vamos a poder formar los elementos de ese conjunto, van a ser todas las clases que nosotros tengamos. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Entonces aquí quiero explicar un poquito más. Aquí ya lo expliqué con el ejemplo que se particiona el conjunto, que se divide. Pero ahora vamos a hacerlo de manera un poquito ya más formal, no con el ejemplo en particular que aquí estamos tomando como relación, que dos números están relacionados y su diferencia es un múltiplo de 5. Ahora lo vamos a ver de forma general, que el conjunto A yo lo puedo dividir en clases. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, las clases siempre van a tener elementos, así que eso es muy importante porque si yo quiero dividir mi conjunto en clases, esas siempre van a ser no vacías. Entonces, notar que, primero, si dado un A en el conjunto A, la clase de A, que viene a ser la clase de A, siempre es distinta al vacío. Pues A está relacionado consigo mismo, ya que la relación colita de chancho es reflexiva. Entonces, como yo quiero hablar de que el conjunto cociente está formado por estas clases de equivalencia, cada una de las clases siempre es distinto al vacío, porque mínimo en la clase de un elemento va a estar el elemento, porque la relación es reflexiva. Entonces, siempre que yo me dé una en A, la clase de ese A va a ser distinto al vacío, porque ¿quién está ahí? Sí o sí está el A. Puede que haya más, como nos pasó aquí, que habían 3 personas en la clase de Pablo, pero sí o sí va a estar Pablo, sí o sí va a estar A, porque la relación es reflexiva. ¿Qué es lo otro importante? Que dos clases, dos elementos cuando están relacionados, la intersección entre sus clases es distinto al vacío. O si los elementos no están relacionados, las clases son disjuntas. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el de acá, el 1 y el 2, el número 1 no está relacionado con el número 2, porque su diferencia, el 1 menos 2, eso de ahí es menos 1, que no es un múltiplo de 5. Entonces, múltiplo de 5.
cuando dos clases no estén relacionadas, o sea, cuando dos elementos no estén relacionados, la intersección entre sus clases va a ser el vacío. Entonces, como el 1 y el 2 no están relacionados, no tienen elementos en común. Y eso es otra cosa que se cumple. Dados A y B en A, tales que si el A no está relacionado con el B, eso sí o sí nos va a decir que la clase del A inter la clase del B es igual al vacío. No tienen elementos en común. Y eso es muy bueno porque en Z con esta relación vemos que todos los números van a estar en una clase, no en dos ni en tres a la vez, solo en una. Entonces al final todos los enteros los vamos a poder dividir en 5 bloques bajo esa relación de equivalencia. Entonces si dos elementos no están relacionados, la intersección entre las clases es el vacío, que es lo mismo que probar que si la intersección entre mis clases es distinta al vacío, eso significa que mis elementos están relacionados. Entonces, si los elementos están relacionados, la intersección entre las clases sí, es distinto al vacío, no hay problema. Entonces, ¿cómo uno prueba que si la intersección es distinta al vacío, los elementos están relacionados? Eso no es difícil de probar. Si, por ejemplo, mi intersección es distinta al vacío, mi intersección de clases, que podemos usar esa notación o también podemos decir así, la clase de A inter la clase de B. ¿Qué significa que la intersección sea el distinto al vacío? Esto significa que existe un X en el conjunto A tal que el X pertenece a la clase del A y ese X pertenece a la clase del B. Y eso es lo mismo que decir, si el X está en la clase del A, que el X y el A están relacionados. Y si el X está en la clase del B, es lo mismo que decir que el X está relacionado con el B. Y si el X está relacionado con el A y el X está relacionado con el B, como es una relación de equivalencia, cumple la transitividad, así que el A y el B están relacionados. Entonces, cada vez que la intersección entre las clases sea distinto al vacío, los elementos están relacionados entre sí. Y si la intersección entre las clases es el vacío, es porque ellos no están relacionados. Entonces ahora podemos ver que las clases de elementos no relacionados son disjuntas, es decir, que no hay intersección entre ellas, que cada clase es no vacía y que además el unir todas estas clases nos daría todo el conjunto total. Que eso es lo tercero que cumple y ahí nosotros tenemos una partición de nuestro conjunto. ¿Cómo nos pasaba con el ejemplo? Y vamos a mostrar al tiro el tercero. El conjunto A lo podemos escribir como una unión de todas las clases de A con A moviéndose en ese conjunto. Y esto de aquí es bastante claro porque primero, cada clase tiene elementos que están en A y la unión de ellos van a seguir estando en A. Entonces, la unión de estas clases está contenido en A, pues cada una de estas, voy a anotar ahí, pues cada una de
las clases de la está contenida en el A grande, entonces la unión también. Entonces, la unión de estas clases van a estar contenida en A porque cada clase está contenida en A. Porque ¿quién está en estas clases? Son elementos de A. Entonces, si yo tomo la unión de puros elementos de A, voy a seguir estando en A. Y ahora tendríamos que ver la otra. Si me doy un A en A, sea A en A, entonces el A pertenece a la clase de este A. Y si está en esa clase, entonces el A va a pertenecer a la unión de todas esas clases. Así, el A está contenida en esa unión. Y ahí estaríamos listos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Al tener un conjunto A y una relación de equivalencia, nosotros podemos particionar el conjunto en clases de equivalencia, donde las clases cumplen ciertas condiciones. Primero, las clases por la diapo 1, o sea, por la diapo 11, son no vacías, cada clase. Segundo, que si los elementos no están relacionados, las clases son disjuntas. O si están relacionados, siempre hay intersección entre las clases. Y finalmente, tercero, que la unión de todas las clases nos va a dar el conjunto A. Eso es importante. Entonces aquí, con el ejemplo que hicimos con esta relación, tenemos 5 clases disjuntas entre ellas, que su unión nos dan todos los enteros, y cada una de esas clases es no vacía. La clase del 0, del 1, del 3, del 2, del 3 y del 4, todas tienen elementos, son todas no vacías. Si yo tomo 2 de ellas, que van a ser disjuntas porque los elementos no están relacionados, y si tomo la unión de estas clases, me daría todo el conjunto. Entonces, hasta aquí. ¿Todo bien? Sergio, Nadia, Rodrigo, Gabriela, Esteban, Cristóbal, Cristian, Belchan, Bárbara, Antonella. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Cualquier cosa me van preguntando. Entonces ahora vamos a darle una forma, que ya ustedes conocen la forma de las clases módulo N, porque eso lo trabajamos en el curso anterior, pero nunca está de más recordar. Ejemplo. Tenemos, ejemplo, consideremos sobre Z la relación de equivalencia del ejemplo 2. ¿Cuál era esa? Dos elementos en Z están relacionados. Sí, solamente sí. Su resta es un múltiplo de n y este Q es un elemento en Z. Entonces, ya sabemos cuál es la clase. Ahí. La clase del A, o A con la línea arriba, son todos los B en Z, tal que A está relacionado con B. Pero aquí es mucho mejor para entender por qué en el apunte podemos despejar el B fácilmente. Como el A está relacionado con B, aquí hay un paso previo que uno hace y normalmente nunca se anota en los libros. Como el A está relacionado con B, B está relacionado con A, porque es simétrica. ¿Y qué significa que el B está relacionado con A? Que su resta ahí es un múltiplo de n para algún Q en Z. Y acá yo puedo despejar el B de aquí. Entonces el B me quedaría como A más NQ. Por lo tanto, yo ya sé cuáles son los elementos que están en esta clase. Son todos los B que se escriben de esta forma. Es decir, son los A más N por Q para algún Q en Z. Y ahí podemos ver cómo escribirlos. A más N por Q. Entonces, las clases de A son los elementos que van a dejar residuo B al ser divididos por N.
Es decir, perdón, aquí hice el despeje al revés. Porque despejé el B. Para seguir la redacción que está abajo, teníamos que despejar aquí el A. Entonces, perdón muchachos, voy a borrar aquí. Aquí. Entonces voy a usar, son todos los B en Z, tal que A menos B es igual a N por Q para algún Q en Z. Y aquí tendríamos que B es igual a Z, donde se cumple que A es igual a B más N por Q para algún Q en Z. Entonces ahí sí. Entonces, la clase del A, que es la que nosotros estamos calculando, ¿quiénes son? Son todos los elementos que dejan residuo B al ser divididos por N. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo el A, y si yo lo divido por N, me va a quedar un cociente Q y me va a sobrar B. Eso es justamente lo que tengo aquí con esta ecuación. El A, que es el dividendo, yo lo puedo escribir como el divisor, que es el Q, que es el N, por el cociente, que es el Q, más el resto. Ahí sí, que es el B que tenemos acá. Entonces, ¿cuántas clases distintas vamos a tener? Tantas como los residuos posibles que nos queden. Entonces, si yo quiero dividir por N, lo que me va a sobrar a mí va a ser 0, 1, 2, hasta el N menos 1. Y el conjunto Z sobre la clase de equivalencia va a estar formado, sobre la relación de equivalencia, va a estar formado por estas N clases. Es decir, que si divido por 5, si divido aquí por 5, me va a sobrar 0, 1, 2, 3 y 4. Esas vendrían a ser todas las clases distintas. Entonces, de nuevo, la clase del A por definición son todos los B, tal que A está relacionado con B. ¿Qué significa eso? Que su resta es un múltiplo de N. Y aquí el A lo podemos escribir como B más N por Q. Esta de acá, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, sale de la siguiente división que podemos hacer. Tomo el A, lo divido por N, va a existir un cociente y me va a sobrar un B. Esto de acá, que tenemos el dividendo, siempre va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Cuántos son los restos posibles para hablar de todas las clases distintas? Tengo desde 0 hasta n-1. Y esas van a ser las clases que nosotros podemos formar. Entonces, Z, cocientado con la relación, va a estar formado por la clase del 0, la del 1, hasta llegar a la clase de n-1. Ahí sí. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien? Entonces, vamos bien. Vamos con lo siguiente. Para tener claro todo lo que hemos hecho hasta aquí, tener una relación de equivalencia en un conjunto equivale a tener una partición del conjunto. ¿Qué es una partición? Dividir este conjunto A en estas clases disjuntas, donde cada una de las clases es no vacía y la unión de todas esas clases nos daría el conjunto total. Entonces eso fue lo que hicimos acá. Siempre cada clase es no vacía, si los elementos no están relacionados, las clases son disjuntas, son distintas, y cuando unimos todas las clases nos daría todo el conjunto A. Entonces ahora que ya repasamos lo que es una relación de equivalencia, lo que es también una clase de equivalencia y quién es el conjunto cociente, que al final es el conjunto A partido por la clase, o sea, por la relación,
donde los elementos de ese conjunto vienen a ser las distintas clases, vamos a ver el siguiente teorema. Al igual que nosotros tomamos en grupos, nosotros tomamos un grupo y un subgrupo normal. Acá vamos a tomar un anillo y un ideal del anillo. Y vamos a definir una relación. La relación es, dos elementos están relacionados si solamente si su diferencia queda en el ideal. Y vamos a demostrar que esa relación que estamos definiendo sobre el anillo A es una relación de equivalencia. Más aún, si el A está relacionado al A tilde o a la coma y el B está relacionado con el B coma, entonces vamos a probar que el menos A está relacionado con el menos A coma, que el A más B está relacionado con el A coma más el B coma y que el A por B está relacionado con el A coma por el B coma. ¿Qué significa esto? Que si dos elementos están relacionados, eso es decir que yo estoy tomando dos representantes de la clase. Por ejemplo, estoy tomando el 0 y el 5. Ellos dos están relacionados, el 0 y el 5. Y además voy a tomar un B relacionado a un B tilde, que puede ser el 1 y el 6. Ellos dos están relacionados, ya que su resta es un múltiplo de 5. Y el 0 y el 5 también están relacionados. Entonces la idea aquí está mostrando que si nosotros sumamos un representante con otro representante de otra clase, es lo mismo que sumar el representante 2 de una clase con el otro representante. Entonces que esta suma está bien definida y que el producto igual. Y eso es lo que uno necesita para poder darle estructura al cociente. Que sea independiente del representante. Si yo elijo el representante o quiero elegir otro y lo sumo con otra clase, me va a dar siempre el mismo resultado. Es decir, que si tomo cualquiera de esta clase y lo sumo con la clase del 2, siempre me va a dar la clase del 2 en la suma. Y en el producto siempre me va a dar la clase del 0. Independiente. Sí, A y B están en el anillo, sí. Independiente de que acá tome el 0 o tome el 5 o tome el 10 o el menos 10 y acá tome el 2, tome el 7, tome el 14, tome cualquiera aquí, al sumar o multiplicar vamos a dar siempre el mismo resultado. Entonces eso es lo que vamos a probar. Entonces sea A un anillo y un ideal de A, entonces la relación que estamos definiendo en A, donde A y B son elementos de A, que dice, dos elementos están relacionados si solamente si su resta está en el ideal, es una relación de equivalencia. Vamos a demostrar eso primero. Y después vamos a demostrar la otra parte. Entonces, demostración. Primero hay que probar que es reflexiva. Entonces vamos a anotar aquí, sean A y B en A, el I es un ideal de A, y la relación es, para tenerla en esta diapositiva, están relacionados si solamente si su diferencia pertenece al ideal. Tenemos que demostrar que es una relación de equivalencia. Primero, veamos si es reflexiva. Entonces, A está relacionado con A, pues A menos A nos da 0, y el 0 pertenece al ideal, porque recordar que el ideal es un subgrupo que además cumple la absorción, y el 0 está ahí. Por eso es reflexiva, porque el A menos A nos da 0, que es un elemento en el ideal. 2. Tenemos que demostrar que es simétrica. Entonces, para la simétrica tengo que darme que A está relacionado con B y probar que B está relacionado con A. Entonces, ¿cómo A está relacionado con B? Esto significa que A menos B pertenece al ideal. Pero I
es un ideal de A. Esto significa que es un subgrupo. Así que es cerrado para los inversos. Aditivos. Vuelvo al tiro ahí. ¿Qué significa eso? Que el menos ese elemento pertenece al ideal. Y menos A menos B es lo mismo que tener, si yo multiplico el menos aquí, B menos A pertenece al ideal, que significa que el B está relacionado con A. Entonces, si el A está relacionado con el B, significa que su resta está en el ideal. El ideal es un grupo que además cumple la absorción. Eso es importante tenerlo claro. Al ser un grupo, tiene neutro, tiene inversos, etc. Conmuta con la suma, es asociativo, es cerrado, pero tiene inversos. Eso quiere decir que el inverso de este elemento también está en el ideal. ¿Y quién es el inverso de ese elemento? El menos esa expresión. Entonces aquí tenemos menos esa expresión. Al usar los signos, eso nos queda B menos A, que pertenece en el ideal, y eso significa que el B está relacionado con el A. Hasta aquí. ¿Se entiende? Antonella, Bárbara, Catalina, Belchan, Pablo, Rodrigo, Danae, Deney, Nadia, Sergio, ¿todo bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Ok. Y nos falta probar que es transitiva. Transitiva. Tenemos, si A está relacionado con B, esto significa que A menos B pertenece al ideal. Si B está relacionado con C, esto significa que B menos C pertenece al ideal. Como I es un ideal de A, es cerrado para las sumas. También lo es para las diferencias, pero también lo es para la suma. Entonces, si yo sumo esto que está acá, obtenemos que A menos C pertenece al ideal. Lo que significa que A está relacionado con C. Así, la colita de chancho es una relación de equivalencia. Y ahí probamos las tres propiedades. Entonces, como A menos B está en el ideal, B menos C está en el ideal, y el ideal es cerrado para las sumas, para las diferencias tiene neutro con la suma, tiene inversos y además conmuta y es asociativo, podemos sumar los términos, los B se nos cancelan, y nos va a quedar que A menos C está en el ideal. Y eso significa que el A está relacionado con el C. Por las tres propiedades que hemos demostrado, tendríamos que es una relación de equivalencia. Y ahora vamos a probar la otra parte. Entonces, para la otra parte es importante tener claro qué significa probar cada una de esas cosas. Y así va a ser mucho más fácil. Entonces voy a volver a la diapo inicial. Tenemos que demostrar que si A está relacionado con A tilde y B con B tilde, entonces menos A está relacionado con menos A tilde. ¿Qué significa que estén relacionados? Que el primero menos el segundo
pertenece al ideal. A más B está relacionado con A tilde más B tilde. ¿Qué significa eso por definición de la relación? Que el primero menos el segundo está en el ideal. Eso tenemos que conseguir. ¿Y qué significa lo tercero que hay que probar? Que el primero menos el segundo pertenece al ideal. Eso tenemos que demostrar sabiendo que esto de aquí es verdadero y que lo de arriba es una relación de equivalencia. Entonces hay que probar que menos A menos A tilde está en el ideal, que la diferencia de esta suma está en el ideal y que la diferencia de esos productos está en el ideal. Si logramos hacer eso, estaríamos listos. Entonces vamos viendo. Para demostrar lo primero, supongamos que A está relacionado con A tilde y bueno, y que B está relacionado con B tilde. Eso lo sabemos. ¿Qué significa esto? Esto, para el primero, necesitamos solamente que el A está relacionado con el A tilde, porque queremos probar que menos A está relacionado con menos A tilde. Entonces vamos a usar eso. Supongamos que A está relacionado con A tilde y B está relacionado con B tilde. Lo primero significa que A menos A tilde pertenece al ideal. Que dos elementos estén relacionados significa que su resta está en el ideal. Entonces ahora la idea es que nosotros podamos de alguna manera construir esto que está acá. Menos A menos A tilde. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso que está ahí? ¿Cómo? El I es un ideal de A, es cerrado para inversos. Así, el menos, esa expresión que tenemos ahí, pertenece al ideal. Y esto es lo mismo que menos A menos A tilde en el ideal. Me quedaría menos A menos A tilde en el ideal. Lo que significa que menos A está relacionado con menos A tilde. Y ahí probamos lo primero. Teníamos que buscar una forma de poder escribirlo. Entonces usamos la misma técnica que en la parte simétrica, usando que el inverso estaba en el ideal, pero aquí lo dejamos escrito de la misma forma, no dimos vuelta, no usamos que menos con menos queda más, que el inverso del inverso da el mismo elemento. No usamos eso para poder llegar a lo que queríamos probar, que nos tiene que quedar el primero menos el segundo en el ideal. Entonces ahí ya tenemos lista la primera. Entonces hasta aquí, ¿se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces vamos con el otro. Ahora aquí tenemos que probar que hay que escribir de alguna forma A más B menos A tilde más B tilde. Eso es lo que tenemos que escribir. Entonces, ahora, ¿cómo A está relacionado con A tilde y B está relacionado con B tilde? Tenemos que A menos A tilde pertenece al ideal y B menos B tilde pertenece al ideal. Voy a sumar. Como I es un ideal de A, es cerrado para la suma. Y si sumamos, nos quedaría A menos A tilde más B menos B tilde. Que eso va a estar en el ideal. Pero nuestra idea es poder escribirlo como tenemos aquí, A más B menos A tilde más B tilde.
Entonces, como el I es un ideal, no es solo cerrado para la suma, también es asociativo. Entonces aquí, y conmutativo con la suma. Entonces aquí lo podemos dejar escrito como A más B menos A tilde más B tilde. Y todo eso va a estar en I, usando que I es asociativo y conmutativo con la suma. Entonces, como es cerrado para la suma, al sumar algo en I con otra cosa en I, sigue quedando en I, pero como es asociativo y conmutativo, lo podemos escribir de esta forma. Lo anterior significa que A más B está relacionado con A tilde más B tilde. Y eso era lo que queríamos probar. Entonces, Cristóbal, Constanza, Catalina, Rodrigo, Sergio, Nadia, Esteban, Bárbara, Antonella, Belcha, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Y nos falta la última, que es por qué es necesario que sea ideal. Porque todo lo que hemos hecho hasta el momento se podría hacer simplemente con un subanillo. Pero la tercera condición, esta que está acá, no se puede hacer sin un subanillo. O sea, no se puede hacer con un subanillo. Solamente esta va a ser válida cuando el I sea un ideal. Es muy importante. Entonces, de alguna forma tenemos que escribir AB menos A tilde B tilde. Y que eso esté en el ideal. Entonces, para eso lo vamos a escribir en la otra diapo. Finalmente, que era lo último que queremos hacer, finalmente, como A está relacionado con A tilde y B está relacionado con B tilde, tenemos que A menos A tilde está en el ideal y B menos B tilde está en el ideal. La idea es llegar a que AB menos A tilde B tilde está en el ideal. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, para conseguir el AB, yo a esta expresión la tendría que multiplicar por B. Como I es un ideal de A, cumple la absorción. Entonces, tomemos A menos A tilde en el ideal y B un elemento en el anillo. Así, el producto entre ellos, que es AB menos A tilde B tilde, pertenece al ideal. Y ahí tendríamos esta expresión que está en el ideal. ¿Por qué tendríamos que multiplicar esta otra expresión para que manera de sumar esta con esa que multipliquemos nos quede A por B menos A tilde por B tilde? Entonces, ¿por qué tendríamos que multiplicar la otra expresión? ¿Ya? Solamente por A, si multiplicamos por A nos queda AB y AB tilde. Y al sumar no nos queda lo que nosotros queremos. Es por A tilde. Es por A tilde. Entonces vamos a usar la otra propiedad. Y es por eso que se necesita que sea ideal, para que la absorción se pueda utilizar. Entonces, como I es un ideal de A, cumple la absorción. Entonces, vamos a tomar B menos B tilde, que pertenece al ideal, y A tilde, un elemento que está en A. Así, el producto de ellos, que como es un ideal, puedo hacer cualquiera de los dos productos, el por la derecha o por la izquierda. Así, el producto de ellos, que es
este que está acá, que me va a quedar A tilde por B menos A tilde por B tilde pertenece al ideal. Sumando ambas expresiones, esta que está aquí, con la que está aquí arribita, nos va a dar que el A tilde B se cancela. Entonces nos va a quedar A por B menos A tilde B tilde pertenece al ideal. Sumando ambas expresiones y como I es cerrado para la suma, tenemos que AB menos A tilde B tilde está en el ideal. Es decir, que AB está relacionado con A tilde por B tilde. Y ahí tenemos ya lista la demostración del teorema. Nada, ¿puedes colocar la diapositiva 21, por favor? Sí, no hay problema. Hasta aquí, ¿se entiende la demostración? Por eso era muy importante que fuera un ideal, para poder conseguir usar la absorción y que esos elementos se cancelaran. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Entonces vamos a poner la última diapo y lo vamos a dejar hasta aquí. En la próxima clase vamos a ver una observación que nos falta, que es la observación 1.37, y de ahí vamos a ver la clase siguiente, ya vamos a definir el conjunto cociente. Y ahí ya el día viernes vamos a terminar toda la parte del anillo cociente. El día de mañana vamos a tener un taller de ideales y un poco de anillo cociente, así que le recomiendo leer la observación 1.37 y la definición 1.38. Les recuerdo que es importante ir a taller y ya nos vemos el día viernes. Que estén